Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, acompañadme en este hilo de Twitter alrededor de esta noticia que público precisamente por el aniversario de estos 2 primeros años de abandono de las mujeres y las niñas afganas en manos de la masculinidad talibán. Público dice: 2 años de apartheid de género de los talibanes contra las mujeres afganas. Apartheid de género. Afortunadamente, la publicación de Público se ha poblado de comentarios donde señalan acertadamente de que lo que estamos hablando es de sexo, apartheid por sexo, no por género. Muchas mujeres feministas han tratado de señalar a Público que esa confusión torticera e interesada entre sexo y género debería ser ya una práctica a abandonar, porque a estas alturas todos conocemos el impacto negacionista que supone confundir o tratar de confundir sexo y género. Efectivamente, Público sigue utilizando esa confusión de una manera posmoderna para mantener o sostener ese negacionismo generista. En mi caso, pues, hago un comentario similar, digo: apartheid por sexo, maldita sea. Preguntadles a los masculinos talibanes a quiénes apartan, para qué y por qué. Ellos lo tienen meridianamente claro. Ellos saben perfectamente que es una razón, la razón es el sexo, y que precisamente se basan en la opresión del género para hacer ese apartheid. Pero siempre aparece algún intento de contraejemplo para tratar de poner en duda la realidad material descrita como es. Y en este caso, esta tuitera quiere que hablemos o que reparemos en la práctica o la tradición talibán que se llama Bacha Posh. Y dice: visión general de la práctica. En Afganistán y Pakistán existe una presión social para que las familias tengan un hijo, para mantener el nombre de la familia y para heredar la propiedad del padre. En ausencia de un hijo, las familias pueden vestir a una de sus hijas como varón, y algunos se adhieren a la creencia de que tener una bacha posh hará más probable que una madre dé a luz un hijo en un embarazo posterior. Una muchacha que vive como un muchacho se viste con la ropa masculina característica, se corta el pelo corto y utiliza un nombre masculino. El propósito de la práctica no es el engaño, y muchas personas, como profesores o amigos de la familia, serán conscientes de que el niño es en realidad una niña. En su familia ocupará un estatus intermedio en la que no se le trata como una hija, sino como un hijo, pero no necesitará cocinar ni limpiar como otras niñas. Como Bacha Posh, una niña puede asistir a la escuela, moverse libremente en público, acompañar a sus hermanas, el lugar donde no podría estar sin un compañero varón, practicar deportes y encontrar trabajo. Bien, parecería que estamos hablando de un indicio de que la razón no es el sexo. Pero desde luego, hasta donde yo sé, la tradición afgana lo explica perfectamente. Y su explicación es perfectamente compatible con la afirmación de que la apartheid es por sexo. Y para que ustedes comprueben esto que afirmo, me gustaría que viéramos este vídeo a continuación. Pero antes de ver el vídeo, yo creo que es interesante hacernos esta pregunta poética. ¿Cómo es posible que hombres, me refiero a los hombres talibanes, que jamás leyeron a Derrida y a Foucault, sepan distinguir a quién apartan y a quién no? Pues es posible, porque la categoría que utilizan para hacer ese apartheid es el sexo. El sexo.
Escuchemos a una familia talibana, perdón, una familia afgana, hablando de los Bacha Posh. دیگه بچه کاری باری هم نداشته باشیم دیگه پدرش هم به حساب بی بازوز دیگه بی شانه است این میده پالیش فکر میکنم مثل بچه واریز دیگه تا جوانیش احساسش دیگه بسر یک بچه وانه پوش شده از روی مجبوریت کردیم دیگه چیزی که میشه دیگه خداوند میفهم اگر طالب سر ما مثال فشار بیاره خودم گپ میزنم میگم که از روی مجبوریت اینمی کار کردیم از روی مجبوریت تا در خانه میشانمش بچی شکل که بیاری خرچ خانه ما بیاری نانخور هستن نوخور هستن در خانه هزار چیز کار دارم هزار چیز او طرف می طفلان از گشنگی میماره چه رقم کنم از روی مجبوریت دیگه میره بچگانه پوش کردیم دیگه میگم ایمی یا دکتر شوم یا اینی قماندار شوم یا اسکر یا که پدرم کار میکنم با Pues bien, ya hemos escuchado a esta familia afgana explicar en qué consiste la tradición de los Bacha Posh. Y sin mayor consideración, someto o invito a su pensamiento crítico y a su reflexión, porque este es un ejemplo que produce profunda tristeza, pero es un ejemplo más de la importancia de distinguir el sexo con el que nace un ser humano y su realidad material, con un dispositivo que llamamos género, que además es invariante en la manera en que se ha construido en las diversas culturas, un dispositivo de supremacismo, mayor valoración del lado masculino sobre el lado de las mujeres, pero sobre todo un dispositivo que retuerce a quien han nacido con un sexo determinado hasta llevarle al lugar que nada tiene que ver con la libertad individual. Es por tanto absolutamente clave seguir diferenciando con nitidez y conceptualizando correctamente lo que es sexo y lo que es género. Porque esta historia afgana es una historia donde a una niña les conviene convertirlo en niño. La razón, ellas mismas lo han explicado, aunque la familia afgana sabe perfectamente que su hija ha nacido niña. Justo Fernández López. دیگه بچه کاری باری هم نداشته باشیم دیگه پدرش هم به حساب بی بازوز دیگه بی شانه است این میده پالیش فکر میکنم مثل بچه واریز دیگه تا جوانیش احساسش دیگه بسر یک بچه وانه پوش شده از روی مجبوریت کردیم دیگه چیزی که میشه دیگه خداوند میفهم اگر طالب سر ما مثال فشار بیاره خودم گپ میزنم میگم که از روی مجبوریت اینمی کار کردیم از روی مجبوریت تا در خانه میشانمش بچی شکل که بیاری خرچ خانه ما بیاری نانخور هستن نوخور هستن در خانه هزار چیز کار دارم هزار چیز او طرف می طفلان از گشنگی میماره چه رقم کنم از روی مجبوریت دیگه میره بچگانه پوش کردیم دیگه میگم ایمی یا دکتر شوم یا اینی قماندار شوم یا اسکر یا که پدرم کار میکنم با
Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.